Apreciados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre de Jesús, dándoles un saludo en este inicio de semana. Tal vez en algunos lugares ya ha caído el sol. Aquí en el área de Augusta, pues en unos minutos ya vamos a estar dándole la bienvenida a esta nueva semana. Ha sido un día lleno de muchas bendiciones para la gloria de Dios. Su día santo es un día especial porque descansamos, recuperamos las fuerzas y estamos meditando en la palabra del Señor. Bien, mis hermanos, pues queremos enviar saludos a todos nuestros amigos que desde sus hogares siguen esta transmisión en vivo. Queremos decirles que el día miércoles vamos a estar también en vivo, el día viernes y el sábado en la mañana estaremos en el área de Atlanta, pero también desde allí de igual manera estaremos transmitiendo en vivo. Si usted tiene un pedido de oración, si ustedes quieren que oremos por algo en especial, hermanos, mándenos un mensaje inbox por el Messenger y con mucho gusto estaremos orando por sus pedidos de oración. También nos conectamos en la cadena de oración de la hermana Lilian Johnson para hacer sus pedidos de oración y tenerlos en cuenta allí. Queremos saludar a todos nuestros amigos, al hermano Rafael Estrada, a nuestro hermano Fernando Pacheco, a la hermana Juanita López allá en Nueva York, bendiciones para todos, Sandy Berríos, etcétera, todos nuestros hermanos en el área de Atlanta y también en California. Reciban nuestros sinceros saludos y una feliz semana para todos. Muy bien, hermanos, vamos a tener la lectura bíblica y luego una palabra de oración. La lectura bíblica la encontramos en el Salmo capítulo 1 y en el versículo 3. Salmo 1.3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Y con estas palabras de las Sagradas Escrituras, con este versículo, entonces vamos a ir de rodillas para pedir al Señor su bendición en este momento. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que moras en el cielo, en este momento venimos de rodillas ante tu divina presencia, Señor, dándote gracias por todas tus bendiciones y misericordias, Señor. Hoy ha sido un día de muchas bendiciones, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que hagas extensivas esas bendiciones a tus hijos que van a escuchar tu palabra, los que se encuentran en sus hogares o en diferentes lugares, Señor. Tu hijo, nuestro hermano Víctor Vázquez, ha salido desde el DF para Veracruz a compartir tu palabra. También nuestros hermanos que se encuentran en Nueva York, la hermana Sandy Berríos, la hermana Juanita López, bendícelas. Bendice también a nuestros hermanos aquí en el área de Carolina del Norte, Isaías Morales, Marlene Morales, Alicet Yáñez. Bendice también de manera especial, Señor, a nuestro hermano Rafael Estrada, y también bendice tu hijo Fernando Pacheco. Todos nuestros hermanos en el área de Atlanta, Señor, recordamos sus nombres por edades. Bendícelos, cuídalos, la familia Galvis, bendice la familia Mancilla. Todos nuestros hermanos en el área de Atlanta, extiéndales tu bendición. Señor, ahora al abrir tu palabra queremos pedirte el permiso para que envíes tu Santo Espíritu y nos hable con poder y autoridad. Muéstranos tu voluntad, déjanos saber, Padre, qué es lo que quieres que hagamos para que podamos agradarte y vivir una vida que honre y glorifique tu nombre santo. Gracias por tus bendiciones. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, el título del tema es Los árboles de Dios. La figura que se utiliza en la palabra de Dios para nosotros los seres humanos es los árboles. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué figura es esa? Esa es una bonita ilustración o figura que utiliza nuestro Señor Jesucristo y las Sagradas Escrituras. Lo vamos a ver por lo menos en el Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará.
Es bien linda esta ilustración o esta figura que utiliza el Señor de sus hijos, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Quién es el árbol plantado junto a corrientes de aguas? Es aquel Hijo de Dios que está en obediencia a la ley de Dios. Eso dice el Salmo capítulo 1. En la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta persona que Dios califica en su palabra como un árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Todos estos días hemos venido mostrando la diferencia de dos caminos, el camino estrecho que conduce a la vida eterna, el camino ancho que conduce a la perdición, dos grupos, salvos y perdidos, etc. Pero en esta ocasión estamos viendo una figura que utiliza la palabra de Dios para nosotros los seres humanos en general, y es la figura de un árbol. Ahora vamos a ver lo que nos dice, porque es bien interesante aquí, también en el libro de Salmos, Salmo 144, versículo 12 dice: que sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Esa es la oración que está en el Salmo 144. ¿Cómo es un hijo semejante a un árbol? Si el árbol es frondoso, si es fuerte, si produce frutos, es una cosa maravillosa. Yo creo que nosotros nos maravillamos cuando estamos frente a un árbol de naranjas que está full de naranjas, o frente a un árbol de aguacates. Eso lo vimos nosotros en Guatemala. El hermano Augusto López tiene un árbol de aguacate. Los racimos de los aguacates cuelgan. Allá el hermano José Tiburcio tiene en su casa un higo, una higuera, un árbol de higos. Es maravilloso ver los higos tan grandes. Las hojas del árbol son muy fértiles, son muy grandes. Y usted y yo nos maravillamos viendo esas cosas. El Señor quiere compararnos a esa figura, a un árbol que produce frutos, a un árbol plantado junto a corrientes de aguas que produce su fruto en su tiempo. Aquí en el Salmo 144, versículo 12 dice: que sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Entonces, la misma figura que se está utilizando en el Salmo 1 se utiliza en el Salmo 144, pero vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras, en el tema de esta noche, cuáles son los árboles de Jehová y por qué razón la Escritura utiliza esa figura. El mismo Señor Jesucristo también la utiliza. Muy bien, en Isaías capítulo 61, versículo 3, le llama a los hijos de Dios árboles de justicia. Isaías capítulo 61, vamos a leer el versículo 3. A ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ahí están los redimidos. Árboles de justicia, plantío de Jehová. Qué hermosa esta figura. Otra vez aparece en el libro de Isaías. Primero aparece allá en el libro de Salmos, en el Salmo 1 y en el Salmo 144. Aquí en el libro de Isaías la figura aparece como árboles de justicia. Dice ahí que serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Miren qué interesante, hermanos. Entonces, estos árboles de justicia representan a los hijos de Dios. A los hijos de Dios que están bien cultivados, vamos a decir, que han sido plantados para la gloria de Dios. Que la vida de ellos es una vida que busca la obediencia y que busca agradar a Dios. Volvemos al mensaje del tercer ángel, de los tres ángeles. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El mensaje del tercer ángel, que proclama un mensaje de amonestación, nos dice que a Dios tenemos que darle la honra y la gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Dice el ángel: adoren al que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ese es nuestro deber. Cuando nosotros entendemos que lo que Dios nos reclama a nosotros, sus criaturas, es adoración, nosotros no vamos a buscar adorar otras cosas, ni enfrascarnos en el fútbol, ni en las costumbres del mundo, ni en las actividades del mundo,
porque esas cosas entonces nos restarían a nosotros el lugar que se merece Cristo Jesús. Él se merece toda la honra y toda la gloria y toda la adoración. Muy bien, apreciados hermanos, entonces Isaías 61:3 nos muestra a nosotros que serán árboles de justicia, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Ahora vamos a ver entonces en el libro de Mateo, San Mateo capítulo 7, versículo 17. Miren qué interesante este pasaje. Mateo 7, capítulo 7 y versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol malo dar los frutos, dice, no puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cuando Jesús está hablándole a los discípulos en el Sermón del Monte de los falsos profetas, les está hablando de personas que aparentemente muestran realmente lo que son. Por eso Jesús dice, los árboles buenos dan frutos buenos y los árboles malos dan frutos malos. No puede un árbol bueno producir frutos malos, ni puede un árbol malo producir frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces ahora Jesús nos está mostrando dos clases de árboles. Unos árboles que producen buenos frutos y otros árboles que producen malos frutos. Y el Señor dice que si el árbol no produce frutos buenos, es cortado y echado en el fuego. Y recalca diciendo, por sus frutos los conoceréis. De la ilustración que saca Jesús acerca de los árboles, entendemos entonces que se nos compara a nosotros con estos árboles que pueden producir frutos. Vamos a hablar de la justificación por la fe. Usted no es bueno porque su naturaleza sea buena. La Biblia dice que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una vez que nuestra naturaleza como árboles es injertada a la naturaleza de Cristo, nosotros comenzamos a producir los frutos de justicia. No nosotros, el Señor a través de nosotros los produce. No es que nosotros no nos vamos a equivocar, no vamos a cometer un error, lo vamos a hacer, tal vez no de manera apropiada, nosotros lo vamos a hacer de una manera incasual. No vamos a pensar que ahora vamos a cometer un error, no, porque muchas veces no sucede así. Muchas veces las caídas y los errores vienen porque nosotros no estamos cuidando la posición nuestra. Satanás viene en un momento en que nos encuentra débil y ¡pum!, ya nos hace caer. Entonces, la naturaleza de Cristo en nuestra vida hace que nosotros produzcamos frutos para la honra y la gloria de su nombre. Por eso en San Juan capítulo 15 dice, separados de mí nada podéis hacer. Todo pámpano que en mí permanece, este lleva mucho fruto. Dice el Señor que si nosotros estamos conectados a la vid, que es Él, vamos a producir frutos para la honra y la gloria a su nombre. Muy bien, vamos a leer este pasaje. Era muy usual la comparación de personas o de hombres con árboles. Aquí se encuentra San Marcos capítulo 8. San Marcos 8, 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego. Le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en los ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Versículo 24 dice, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Miren qué interesante. Este hombre estaba ciego y a Jesús le pidieron que le pusiera las manos encima, pero Jesús no hizo lo que la gente le pidió. Jesús lo sacó afuera de aquel pueblo, afuera de aquella ciudad. Dice que allí escupió en sus ojos y le dijo, ¿ves algo? Y él dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Miren ustedes que el mismo ciego está diciéndole, contándole a Jesús cómo ve a los seres humanos. Los ve como árboles, pero los ve que andan.
Versículo 25 dice: luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, vio de lejos y de claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Qué interesante es que esta persona también identifica a los seres humanos como árboles. Nosotros entendemos que la Escritura nos está diciendo que aún no había recuperado la vista al 100%. Todos los milagros que hizo Jesús en el momento obraron efectivamente. Lázaro salió de la tumba, los panes fueron multiplicados, el ciego Bartimeo recibió la vista, los 10 leprosos fueron sanados, fueron limpiados de su lepra, etc. La mujer de flujo de sangre se sanó, la hija de Jairo resucitó. Pero este es el único caso en la Escritura donde Jesús pone las manos al ciego y le pregunta: ¿ves algo? Y él dice: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Nos podemos extrañar de por qué razón Jesús no lo sanó en el instante, la primera vez que le puso la mano en los ojos. Hermanos, el Señor quería que en este pasaje quedara registrado que el Señor ilustra la vida del ser humano a la vida de un árbol. Cuando el ser humano va a la Escritura, nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos todas estas figuras, entendemos que Dios es un Dios maravilloso. Cristo Jesús es el maestro de maestros. Allí podemos aprender lecciones maravillosas y muy importantes, y una de esas es la de los árboles. Los árboles que necesitan para su desarrollo y crecimiento. Allá abajo en la tierra necesitan buen abono, necesitan tierra que esté con los nutrientes necesarios para que aquel árbol se desarrolle. ¿Qué necesita el árbol? El agua. El agua es muy importante cada día que se le ponga el agua. Si estamos en una época de verano donde el aumento de la temperatura sube todos los días y se hace más caliente, ese pobre árbol necesita el agua. Por eso el Salmo capítulo 1 versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué más necesita el árbol? Necesita el sol, porque el sol entonces le va a ayudar a desarrollar su crecimiento y a crecer. Aquí vemos entonces los 3 factores que necesita un árbol: la buena tierra, la tierra abonada, la tierra fértil, el agua y el sol. El agua es Cristo Jesús y el sol es Cristo Jesús, el sol de justicia. La tierra abonada va a ser la palabra de Dios que nos sirve a nosotros para edificarnos, para cultivarnos, para crecer bien conforme a la voluntad del Señor. El ciego que Jesús sanó, allí donde lo leemos en San Marcos capítulo 8 versículo 22, vino a una aldea de Betsaida, le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Este ciego, cuando Jesús le preguntó: ¿ves algo? Y él dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Miren qué interesante esa figura. Ahora vamos a ir a 2 clases de árboles. Mateo capítulo 3 versículo 10. San Mateo capítulo 3 y versículo 10. Miren lo que dice aquí el Señor: ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí hay 2 clases de árboles: un árbol que no está dando fruto y un árbol que produce frutos. Pero el profeta, San Juan Bautista, está predicando este mensaje a orillas del Jordán, donde él se fue a hacer su ministerio. Allí era donde él bautizaba. Este es el discurso de Juan Bautista. Él está diciendo: ya el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, de manera que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Miren qué interesante. Aquí aparece la palabra hacha. ¿Para qué sirve un hacha? Para despedazar la madera, para cortar la madera, para talar los árboles. Para eso sirve un hacha. Allí dice entonces en Mateo capítulo 3 versículo 10: ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.
De manera que el Señor quiere que nosotros produzcamos frutos para la honra y la gloria de su nombre. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Porque vamos a decir, no es que vamos a producir aguacates, ni mangos, ni manzanas, ni peras. El fruto que el Señor quiere que nosotros produzcamos como árboles de justicia es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El apóstol Pablo dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora vemos entonces que nosotros como árboles vamos a producir esos frutos para la gloria de Dios, que son los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Inmundicia, adulterio, lascivia, fornicación, robo, etc. Todos esos son los frutos de la carne. Hay una gran diferencia. Una diferencia de los árboles que producen frutos para la gloria de Dios y los otros árboles que no producen frutos. Y por tanto dice en San Mateo 3:10, el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Miren qué interesante. Vuelve y nos repite la misma figura que se está utilizando para nosotros los hijos de Dios. Ahora vamos a ver esto. Salmos 92. Miren lo que nos dice el Salmo, capítulo 92, y vamos a leer el versículo 12. Salmo 92, 12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y fuertes y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Cómo es posible que en el Salmo capítulo 92, en el versículo 12 y siguientes, se utilice la figura de que somos como árboles que producen frutos, pero escuchen esto, para anunciar la misericordia y la bondad de Jehová? Por eso es importante que lo leamos una vez más. El justo florecerá como la palmera. Si ustedes han visto esas palmeras a la orilla de la playa o en tierra caliente, donde el clima es templado, ustedes van a ver que esas palmeras comienzan a erguirse y a subir y a crecer. Desde abajo podemos ver los racimos de cocos que están allí. Hay diferentes tipos de palmeras. No solamente tiene que ser la de coco. Hay diferentes tipos de palmeras. Pero dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. El cedro del Líbano es un árbol, es el mismo cedro que nosotros todos conocemos, pero el cedro del Líbano se levanta en medio de todos los árboles que hay en el Líbano, mostrando un espectáculo maravilloso, porque él comienza a subir, a sobresalir y a salir en medio de todos los demás árboles, mostrando su belleza y su hermosura. Allí aparece el justo con la misma figura. El justo, el Hijo de Dios, no es el que se cree el más santo. No, porque el apóstol Pablo dice, de los pecadores soy el primero y de los santos soy el último. Esa era la idea que él tenía de sí mismo. El santo Job decía, soy vil, pongo mi mano en mi boca, me arrepiento en polvo y ceniza. Eso dice el santo Job. Entonces el justo es el que se aparta del mal, el que comienza a luchar contra su naturaleza de pecado y comienza a crecer en el Señor, a crecer como un árbol de justicia. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticias. Miren qué maravilloso. Esa figura una vez más nos está mostrando a nosotros lo importante que nosotros estemos dentro de los atrios del Señor, dentro de su casa. Por eso dice en el libro de Hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No podemos dejar de congregarnos. Tenemos que buscar la iglesia, tenemos que buscar la palabra de Dios, tenemos que buscar la compañía
de aquellos que están buscando al Señor. No podemos apartarnos porque Satanás se aprovecha entonces de ese espacio y trae el desánimo a nuestras vidas. Miren qué tan interesante. Ahora vamos a leer San Juan capítulo 15, para que ustedes miren que Jesús aquí nos sigue hablando de la misma figura. San Juan 15. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, dice el versículo 1. ¿Quién es el labrador? Es Dios el Padre. Ahora vamos a ver que nuestro Padre Celestial es el que lo sembró a usted y me sembró a mí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hay unos que no producen frutos, serán quitados, y hay otros que producen frutos, se van a limpiar para que produzcan más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Permanecer en Jesús es permitirle a Él que haga una obra de cambio en nuestras vidas. El cambio es positivo. Vamos a comenzar entonces a abandonar nuestros impulsos, nuestra inclinación natural, que es al pecado, y vamos a comenzar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. El Señor quiere transformarnos, pero tenemos que permitirle a Él que nos limpie, que su palabra nos transforme y que nos haga nueva criatura. San Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si nosotros permanecemos en Cristo, los resultados van a ser llevar muchos frutos. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuáles son los frutos que vamos a producir? Benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará. Los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieres en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fíjense ustedes, hermanos, un árbol árido, un árbol estéril, un árbol seco, un árbol que no produce frutos. La palabra de Dios dice que esos árboles serán cortados y echados en el fuego, porque no sirven. Pero el verdadero árbol será plantado en los atrios de Jehová. Aquellos que resplandecen, aquellos que están como plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. La Escritura dice en el Salmo 1:3 que todo lo que hacen ellos prosperará. Muy bien, ahora vamos a leer la Escritura de Hebreos capítulo 6, versículo 7. El libro de Hebreos capítulo 6 y versículo 7. Miren lo que nos dice. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. Pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Entonces la tierra produce árboles de justicia y produce espinos y abrojos. En el terreno que tenemos hemos venido limpiando, y en este terreno encontramos, cuando estamos limpiando un pedazo de tierra, encontramos las ramas que tienen espinas. Tenemos que tener guantes para podernos cubrir de las espinas. Aparte de eso, hay otras plantas que nacen y que ocupan el espacio de la tierra, que se puede utilizar para otras plantas que nos producen beneficio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si la tierra produce espinos y abrojos, quitarlos, hay que cortarlos, hay que eliminarlos.
hay que fumigarlos, hay que quitarlos completamente, dejar la tierra limpia para entonces sembrar aquello que nos produce beneficio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios. La bendición de Dios va a estar cuando nosotros tomamos la decisión de hacer la voluntad de Dios, de conectarnos con Cristo, de permitir que su naturaleza en nosotros produzca frutos para la honra y la gloria de Dios. Vamos a ver San Lucas capítulo 8, versículo 11. San Lucas capítulo 8, versículo 11. Aquí hay algo interesante que vamos a leer en esta escritura. San Lucas 8, 11. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Luego los de junto al camino son los que oyen. Luego viene el diablo, quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven. Los de sobre piedras son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Eso pasa con mucha gente. Ya no voy a la iglesia porque allá no me ayudaron. Allá no me dieron comida. Yo no estoy yendo a la iglesia porque no sé qué cosas. Nosotros no vamos a la iglesia por interés. Si usted va a la iglesia es porque usted tiene que entender que usted está siguiendo a Cristo. Usted no puede seguir seres humanos. Usted no puede seguir la carne humana. El ser humano no es su modelo ni su ejemplo a seguir. El ejemplo de todos nosotros es Cristo. Nosotros no vamos a la iglesia por panes y por peces. Y aquí están los diferentes tipos de terreno. Los de sobre piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Se regresan allá otra vez a la apostasía, al pecado. Pablo dice que como la puerca lavada regresa otra vez al cielo y el perro al vómito, eso es la misma gente que se apartan del camino de Dios después de tener el conocimiento de la verdad. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces unos se apartan simplemente porque no tienen raíces. A nosotros Satanás les arrebata del corazón la semilla. Y a estos los placeres de la vida, dice, no dejan que lleven fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Dan fruto con perseverancia. Miren qué interesante. Dan fruto con perseverancia. Estos fueron los que cayeron en buena tierra. Entonces, qué interesante, hermanos, que nosotros entendamos que el Señor quiere que produzcamos esos frutos. Vamos a ver el caso de Nabucodonosor. Nosotros lo estudiamos ese tema aquí. Estudiamos el caso de Nabucodonosor y Nabucodonosor fue comparado con un árbol. Daniel 4:14. Dice, y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol, cortad sus ramas, quitarle su follaje, dispersar su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, la cepa y sus raíces dejaréis en tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Miren qué interesante. Volvemos entonces a esa misma figura que utiliza Cristo, que utiliza el libro de Salmos, que utiliza el libro de Isaías. Allí vemos a Nabucodonosor representado con un árbol. La arrogancia y la soberbia hizo que Dios mandara un castigo sobre este rey, sobre este monarca. Entonces por 7 años fue destituido del trono y estuvo allá afuera en el campo comiendo pasto como que fuera una bestia. Sus uñas crecieron, su cabello creció como fueran plumas de águila, dice la Sagrada Escritura. Muy bien, hermanos, ¿quién nos planta? Vamos a ver qué nos dice. ¿Quién nos planta? Ya leímos en San Juan capítulo 15, versículo 1, leámoslo una vez más.
San Juan 15:1 dice que nuestro Padre Celestial es el labrador, es el que nos está sembrando. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Las plantas o los árboles que no plantó el Padre Celestial, Él las va a cortar, las va a quitar. Vamos a leerlo en el libro de Mateo capítulo 15. San Mateo 15, versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Miren qué interesante. Hay gente que el mensaje lo rechaza de entrada. Se molestan por algo, quieren que el mensaje sea agradable a sus oídos. No sé cuál será el asunto, pero como el mensaje no es recibido con gusto y con agrado, el Señor dice: tranquilo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Trigo y cizaña crecen juntos hasta la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, los ángeles van a separar el trigo de la cizaña. Ahí solo van a haber dos grupos: el trigo, el granero de Dios, y la cizaña atada para ser quemada en manojos. Aquí no hay vuelta de ninguna clase. No hay punto neutral. O nos salvamos o nos perdemos. O buscamos la vida eterna o buscamos la perdición junto con Satanás y sus ángeles. Miren entonces qué interesante lo que nos dice aquí en el Jeremías capítulo. Vamos a leer primero Salmo 104, 16. El Salmo capítulo 104, versículo 16. Miren lo que nos dice. Salmo 104, 16. Dice: se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Estos cedros del Líbano representan a los justos. Dice: los cedros del Líbano que él plantó. Esos son los hijos de Dios. Y lo que él no plantó, él lo va a arrancar. Ustedes se preocupan mucho, y la gente se preocupa mucho por aquellos predicadores que hacen de la palabra de Dios un negocio, una burla, un chiste, que se suben al púlpito a contar chistes y hacer reír a la gente. El Señor los va a arrancar. Va a llegar un momento en que el Señor va a acabar con esa gente, porque Él no los sembró. Ellos comenzaron a brotar y a salir porque Satanás los necesitaba ahí, y Cristo los va a quitar del camino. Jeremías capítulo 17, versículo 8. Jeremías capítulo 17 y el versículo 8 dice: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar el fruto. Qué interesante eso. Entonces, hermanos, el Señor nos compara a nosotros con la figura de un árbol, y nosotros vemos que es exactamente lo que nosotros vemos y somos en el sentido espiritual. Vamos a ir entonces en el Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. El Salmo capítulo 1 fue nuestra lectura bíblica en esta noche. Vamos a leerlo una vez más para que ustedes miren la belleza de lo que el Señor nos dice aquí. Bienaventurado el varón. Aquí está hablando de personas que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Salmo 1 nos muestra dos grupos de personas: los justos, que utilizan la figura de árboles sembrados junto a corrientes de agua, y los impíos, que serán exterminados, serán borrados. Aquí tengo el libro El deseado de todas las gentes.
Cristo dijo, si esto lo hacen en el árbol verde, ¿qué no harán en el seco? Vamos a leer esta declaración. Aquí lo leemos. Dice, por el árbol verde Jesús se representó a sí mismo, el Redentor inocente. Dios permitió que su ira contra la transgresión cayera sobre su Hijo amado. Jesús iba a ser crucificado por los pecados de los hombres. ¿Qué sufrimiento iba entonces a soportar el pecador que continuara en el pecado? Todos los impenitentes e incrédulos iban a conocer un pesar y una desgracia que el lenguaje no puede expresar. La desgracia se encuentra al final, cuando el Señor venga a destruir el pecado con raíz y rama desde abajo. ¿Por qué dice así la palabra del Señor? Porque el pecado tiene que ser exterminado para poder crear un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales more la justicia. Apreciados hermanos y amigos, que el Señor les guarde y les bendiga. Es nuestro mayor deseo y oración, y que esta semana que entra, que es el 13 de mayo, 14 de mayo, etcétera, que sea de bendiciones para tu vida, que sea de mucha bendición, y que el Señor cumpla los deseos de tu corazón. Vamos a ir de rodillas para dar gracias al Señor y tener una palabra de oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu santa palabra. Te pedimos, Señor, de rodillas, tu bendición especial, que tu palabra no caiga en tierra, sino que quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Permite, Padre, que podamos entender tu voluntad para poderla obedecer. Bendice a tus hijos en sus hogares. Bendice a nuestra hermana Juanita López, a nuestro hermano Fernando Pacheco y su familia, a Rafael Estrada, a todos los que nos han pedido oraciones de manera personal y especial. Extiéndales tu bendición. Señor, los otros hijos tuyos también siguen la transmisión. Bendice cada uno por nombre y por edades. Que tu bendición sea extensiva a ellos. Señor, en esta noche te queremos pedir que esta semana que comienza nos des tu presencia y compañía en nuestras vidas. Que bendigas a cada hogar. Señor, Satanás quiere destruir los hogares, quiere destruir la juventud y la niñez. Bendice cada hogar, bendice cada joven, bendice cada madre y cada padre. Bendice también a nuestra hija Abigail, Señor, en sus estudios. Ya le falta poco para terminar. En tus manos la recomendamos. Señor, también bendice a los enfermos, principalmente los enfermos de tu pueblo. Bendice a nuestro vecino que ha enfrentado problemas de salud muy grandes. Bendice a la señora Maggie. Ponga la mano poderosa tuya, Padre, sobre la señora Maggie. Restáurale su salud, si es tu voluntad. Señor, al resto de tus hijos que entran en las redes del internet a oír tu palabra, hágales extensiva tu bendición en cualquier área de sus vidas. Llámese la salud, el trabajo, el hogar, etcétera. Que tú intervengas en cada uno de nosotros. Gracias por tu presencia. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Que a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén.